Presenta De la Ribera Empanadas. www.delaribera.com.uy. El gusto sano de la empanada horneada. Bueno, decíamos que el próximo 6 de febrero comienza en el Parlamento el análisis de este proyecto de ley largamente anhelado de separar o de sacar a las cárceles del Ministerio del Interior. ¿Esto cuenta con el apoyo del oficialismo también? Sí, bueno, después el diputado Abadal hablará de eso. En realidad hay un consenso en casi todo el espectro político que exceptúa al Partido Nacional en esto, ¿no? Pero en realidad todos los demás estamos de acuerdo. Pero, en un aspecto, ¿no? Sí, en un aspecto. Me interesa volver sobre lo que decíamos recién, porque ¿sí? Respecto a la situación de las cárceles, porque en realidad lo que tenemos que hacer cuando miramos esta situación es preguntarnos cuál es la finalidad de la reclusión, o más aún, cuál es la finalidad de la pena. La pena tiene que tener una finalidad retributiva del mal que se ha cometido, debe basarse en la ley del talión, debe tener una finalidad de prevención general negativa con efecto intimidatorio y ejemplificador, o más bien debe procurar resocializar, debe ser meramente sancionatoria, por ejemplo, porque yo creo que sí que debe ser sancionatoria, debe ser meramente sancionatoria. Bueno, nosotros tenemos un mandato constitucional, el artículo 26 de la Constitución de la República nos dice que tenemos que tratar de resocializar en la medida en que sea posible. Bueno, la realidad cotidiana en nuestras cárceles no rehabilitan a nadie, esa es la verdad, no rehabilitan a nadie. Cuando nosotros decíamos lo tremendo, es verdad que las cárceles son inhomogéneas, que no todas son iguales, pero cuando uno mira el núcleo duro, lo peor de nuestras cárceles, la cantidad de presos que están en esas condiciones es mayor al total de presos que este país tenía hace 15 o 20 años. Porque la otra verdad es que el Uruguay es un país que tiene muchos presos por habitante, muchísimos presos por habitante. Y un nivel de reincidencia, además de los liberados. Sí, mucho. Por esto mismo, porque las cárceles en realidad no rehabilitan, y eso es un problema que tenemos. Y cotidianamente lo que hacemos es violar los derechos humanos de los presos, que a nadie le importan. Nadie va a hacer una marcha por 18, por los presos humanos, por los derechos humanos de los presos, pero en realidad lo que estamos haciendo es esto. ¿Y cómo creemos nosotros que va a salir el preso? Que además sale con el estigma de ser un expreso, con lo cual le va a costar trabajo conseguir trabajo, le va a hacer... ¿Cómo creemos que lo que haga cuando esté afuera no tenga nada que ver con lo que se hizo con él cuando estuvo adentro? A veces que esas cosas hay que planteárselas muy seriamente, por eso está bien que trabajemos esto, ¿no? Sí, está claro. Ahora, ¿es solo un tema de cuál es la institución o de quién depende la institución que gestiona las cárceles? ¿Hay un problema, te lo pregunto, de modelo, de sistema carcelario, de presupuesto, de legislación? A ver, el proyecto tiene 3 componentes, lo adelantaba muy bien Daniel. El aspecto que hace a la organización del sistema penitenciario desde el punto de vista de su gobernanza y de su administración. Allí lo que se está proponiendo es al INR, que hoy es un órgano desconcentrado del Ministerio del Interior, pero es parte del Ministerio del Interior, convertirlo en un servicio descentralizado, darle autonomía, lo que sería un ente autónomo, pero no es ente autónomo estrictamente, es servicio descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el INR va a tener personalidad jurídica propia, va a poder celebrar convenios con la ANEP, por ejemplo, a los efectos de impulsar programas educativos, con ACE en lo que se refiere a la atención sanitaria de los internos. No va a depender de la decisión del ministro del Interior ni de ningún ministro para eso. Ese es el valor principal. Va a tener presupuesto propio. La sociedad va a tener que debatir en la ley de presupuesto y va a tener que resolver cuántos recursos del presupuesto le asigna a la administración del sistema penitenciario. Hoy queda todo eso en la bolsa del presupuesto del Poder Ejecutivo y especialmente del Ministerio del Interior. Ahora, yo creo que por error el Ministerio del Interior o el Poder Ejecutivo, en un tema que era, digamos, de larga discusión, porque estamos hablando de esto del año 2010, Gerardo. Ya en el año 2010, cuando sustituimos la vieja Dirección Nacional de Cárceles por el INR y lo creamos como existe hoy, ya en aquel entonces coincidimos con el ministro Bonomi de que en algún momento tendríamos que dar este paso de descentralizar el sistema y de crear un servicio descentralizado. Después, que también coincidimos con el diputado Radillo en eso, en el ámbito de la torre ejecutiva, cuando el diálogo multipartidario sobre seguridad, los partidos llegamos a un acuerdo de dar este paso. Después el gobierno se empezó a demorar en cuanto a enviar el proyecto. Finalmente lo envió, pero ¿cuál es el error que a mi juicio cometió? Que quiso matar 2 o 3 pájaros de un solo tiro en temas que son muy delicados, y a este tema de la reubicación institucional le agregó lo del derecho penitenciario, derechos, obligaciones, garantías de los internos, condiciones de reclusión.
muy mal resuelto ese capítulo. Eso en el proyecto. En el mismo proyecto. Tanto que la Institución de Derechos Humanos y el comisionado parlamentario dijeron esto es violatorio de los derechos humanos en muchos aspectos. Por ejemplo, en cuanto a cómo resuelve la obligación de trabajar. Perdón, porque usted es partidario, el Partido Independiente es partidario de votar el proyecto aún con esa objeción. No, yo creo que hay que hacer más de un proyecto con el mismo. Perdona, Pablo. Lo que yo creo que hay que separar, y esto otro hay que trabajarlo mucho más, entre otras cosas, por ejemplo, hablar de derecho penitenciario y no incluir las reglas Mandela, por ejemplo. Es que esto contradice en buena medida las reglas Mandela. Eso nos alertó la propia Institución de Derechos Humanos. Y el tercer tema es el régimen laboral de los operadores penitenciarios, que ya vinieron a la comisión a decirnos, nadie negoció con nosotros, no se cumplió la ley de negociación colectiva, nos cambian las condiciones de trabajo. Entonces creo que subió la apuesta demasiado el gobierno. Nosotros lo que vamos a abogar, yo personalmente creo que es la posición de Daniel, porque él la ha manifestado en la comisión incluso antes que yo, es para desglosar estos tres componentes y vayamos por etapas, centrémonos en lo más urgente. Bueno, resolvamos el tema institucional. Ese es el número 1. Creemos el nuevo organismo, el nuevo servicio descentralizado. Bien. Y ahí es donde aparece esa diferencia que mencionaba o insinuaba el diputado Radío, que en todo caso por ahora es del Partido Nacional, que no es lo central. O sea, en crear un servicio descentralizado estamos todos de acuerdo. La diferencia es con qué ministerio se vincula o se vinculará esa nueva persona pública. ¿Cuál es su idea? El Poder Ejecutivo propone que sea con el Ministerio de Educación y Cultura. Nosotros entendemos que todavía no es tiempo para eso. Entendemos el sentido, por lo del artículo 26 de la Constitución, que las cárceles deben servir para reeducar a los presos, para la profilaxis del delito. O sea, pero yo creo que se empieza por el final. Me parece que por la situación dramática que tenemos hoy en el sistema carcelario, hay que recorrer una etapa intermedia. Yo creo que debe seguir vinculado, no jerárquicamente, vinculado institucionalmente al Ministerio del Interior, no para que el Ministerio le diga lo que tiene que hacer, porque para algo es un órgano descentralizado, pero sí para que el Poder Ejecutivo, que seguirá siendo el titular de la política penitenciaria, porque el nuevo organismo tendrá que administrar las cárceles y tendrá que asesorar al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Pero la política como tal seguirá siendo el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que por lo menos por ahora debe seguir siendo el Ministerio del Interior. Ahora, cuando aparecen videos como los que señala María Inés, o crímenes, o situaciones de desborde por parte de los presos, muchas personas interpretan que allí hay un problema de seguridad. Es decir, que allí no hay quien mande, que este es tierra de nadie. Y aparecen propuestas como la de Edgardo Novic, decir, bueno, que vayan los militares a cuidar, así se acabó el problema, por lo menos el problema de seguridad. Novic estuvo en el diálogo por seguridad de la Torre Ejecutiva y consensuó con todos los demás estas cosas que nosotros estamos diciendo, ¿no? Si después cambio de idea, está en todo su derecho, me parece que puede cambiar, pero él consensuó estas cosas en el diálogo de la Torre Ejecutiva. Una cosa más con respecto a esto que decía Pablo. Pero ¿ustedes creen que aportaría la presencia militar en el sistema Yo no carcelario? entiendo muy bien el planteo, lo digo con todo respeto y con toda sinceridad. Yo creo que hoy los militares ya están custodiando la guardia perimetral y eso ha funcionado bien y acabamos de votar una prórroga creo que hasta el 2022 y creo que así debe seguir siendo porque ha funcionado muy bien. Y creo que lo que hay que reforzar es la presencia del Estado dentro de las cárceles, pero que no es solo con policías y no es solo con operadores penitenciarios. Tiene que haber más presencia de ACE, tiene que haber más presencia de la ANEP, tiene que haber más presencia del MIDES. El doctor Petit nos lo reclama permanentemente. Es inconcebible que cuando hay tantos problemas sociales dentro de las cárceles, los organismos que tienen competencia en la cuestión social no estén. Esté solo y a medias la policía. En la población de delincuentes que están presos, la población carcelaria, hay un par de perfiles claros que son el sexo, son hombres, en un 90 y pico %, son hombres jóvenes y son hombres jóvenes y muy pobres. Esa es la realidad. El perfil del preso típico. Sí, la pirámide poblacional de los privados de libertad es muy distinta de la pirámide poblacional del Uruguay. No, claro. Muy distinta, ¿no? Cada vez más, además. Sí, claro. O sea, cada vez más son más jóvenes y cada vez más son más varones, justamente. Sí. El tema es la pasta, dice una televidente, Titi. El tema es la pasta, habla de la pasta base según lo que entiendo. Después dice, las peleas son para llevarse de los otros los comestibles, de los otros privados de libertad, los comestibles y la ropa, para en ese caso poder cambiarlo, canjearlo, negociarlo por pasta. Y recordar que las deudas de drogas se pagan con vida ahí. Eso es otra variable. Titi también agrega, y si tú tenés un accidente o una pelea en la calle, vas a parar ahí en caso de que la justicia sí lo dictamine. Y van ahí a dar todos al mismo lugar, los primarios con los reincidentes. Y ahí
tienen que sobrevivir como pueden. Es como el relato del horror lo que dice esta televidente, ¿verdad? Está muy bien el planteo. Y esto es una contrarreloj, porque quizás haya medidas ulteriores y más pulidas, pero hay un mientras tanto que hay que solucionar. Bueno, es que pensemos, por ejemplo, focalicémonos en el sector que ha sido noticia en estos días, ¿no? La unidad 4, esos módulos 8, 10 y 11 que han sido motivo de preocupación del doctor Petit y de todos nosotros. Allí estamos hablando prácticamente de la tercera parte de la población del CONCAR. En el CONCAR hoy hay 3.400 presos, un poco más, un poco menos, o internos o privados de libertad. Aquí estamos hablando de que entre estos 3 módulos hay aproximadamente 1.400 o 1.500. Son 500 o 600 internos por módulo, en módulos que de pronto durante las noches tienen a un solo funcionario controlando que los internos mantengan el orden y que no salgan al exterior, como de hecho salen. Entonces, así es muy difícil que las cosas funcionen regularmente bien. Pero además, entre esos 1.400 que están en ese sector del CONCAR, hay una mezcla, precisamente desde el punto de vista de los antecedentes y de los perfiles, y hay una falta de categorización. Y entonces hay primarios con reincidentes y habituales, los que cometieron los delitos más violentos y más aberrantes, con los que eventualmente están porque son reincidentes en el delito de hurto. Y entonces terminamos generando lo que desde hoy estamos diciendo que se genera, es decir, una escuela del delito. Terminamos capacitando a los que allí entran o deformándolos desde el punto de vista de su comportamiento en lugar de reeducarlos, rehabilitarlos y facilitar su reinserción. Se ha vuelto un lugar común decir que las cárceles son escuela del delito, universidad del delito y eso, pero los primeros que lo advirtieron fue el crimen organizado, que encontró en las cárceles un lugar privilegiado para reclutar gente y porque la gente sale de la cárcel con mayor experticia delictiva y reclutado en una organización criminal. En torno a eso fue noticia este fin de semana que en la frontera retuvieron a 2 personas que aparentemente venían, bueno, la noticia es que eran sicarios. Que estos sicarios venían a cumplir su métier en nuestro país. ¿Quién dirige esa organización? Un ciudadano que está preso en Brasil. Claro. Esa situación entonces se digita, se decide o se estimula desde dentro de una cárcel brasileña. Paralelamente acá recibe el aporte de un televidente que dice: Ale, ¿quién se robó la plata? Pregunta, pero no importa si esa es la respuesta, de los inhibidores de señal. Eso es lo interesante. Acá se habló de que las personas que estaban en situación carcelaria no podían manejar el delito desde dentro de las cárceles. ¿Qué información tienen al respecto? ¿Se acuerda que se habló de la inhibición de los celulares, verdad? Ha habido inconsistencias en eso, ¿no? Inconsistencias. Sí, yo creo que sí. Durante mucho tiempo se decía que sí. Ahí lo que pasa es que el derecho a tener comunicación es un derecho. Ajá. Pero no quiere decir que tenés que tener celular. Claro. Tenés que garantizar ese derecho de alguna otra manera, habilitando líneas telefónicas internas de alguna manera. Pero lo que pasa es que yo creo que ha sido inconsistente en eso. No ha habido una política, ha habido una política errática en eso. Yo tengo la impresión, ¿no? Que no ha sido... y no solo errática. Yo creo que lo que estamos asistiendo, y no lo digo por ser un legislador de la oposición y porque estamos en un año de elecciones, pero estamos asistiendo al fracaso de la política penitenciaria y voy a tratar de fundamentar la honestidad de mi planteamiento de la siguiente manera. Yo creo que los gobiernos del Frente Amplio hicieron las cosas relativamente bien o muy bien a partir del año 2010 en este tema. Yo voté y votamos juntos con Daniel la ley de emergencia carcelaria que se votó en el año 2010 que implicó inyectarle una dosis de recursos muy importante al sistema. Se amplió el CONCAR, se construyeron celdarios nuevos, espacios nuevos y se descomprimió la situación razonablemente. Y bajamos los niveles de hacinamiento en ese momento, los bajó el país a niveles muy considerables. Y este tema pasó al segundo o tercer orden de consideraciones porque no era un problema urgente o inminente como sin ninguna duda es hoy. Pero me parece que en este periodo, después de haber logrado lo que relativamente se había logrado en el gobierno pasado, durante la administración del presidente Mujica, creo que Bonomi tiró la toalla. Me da la impresión de que dio la cosa por resuelta y por lo tanto después vino lo que vino. Es decir, creo que todo lo que se había conquistado se empezó a perder paulatinamente. El gobierno empezó a cambiar la atención. Disculpe que lo interrumpa, pero sí, como pregunta, ¿y no será que apostó a los nuevos establecimientos tipo Punta de Rieles u otros como forma de descomprimir y por allí ir arreglando la cosa? Pero no alcanza, ¿no?
No alcanza. Había que abordar también los nudos críticos de esto, ¿no? Si no, no alcanzaba con descomprimir, sino si ahí seguía habiendo una cocina en la que nadie manda, en la que me parece que ahí teníamos un problema serio. Caballeros, el ministro de Economía está solicitado por ustedes, así que tendrá tiempo de responder esa pregunta. También estará el señor canciller, Rodolfo Noboa, el ministro Astori, el nuevo ministro de Industria Monsechi. Y Energía Monsechi. y la ministra Muñoz. Exacto. ¿Están todos citados? ¿Ya tienen fecha? Sí, eso es en la comisión permanente, son 3 llamados a sala a partir del día 12, 13 y 15 de febrero. O sea, la semana próxima, no, la siguiente. 12 NIN. 12 NIN por el tema Venezuela, el 13 Astori y Monsechi por el aumento de tarifas públicas. Esperábamos que viniera la ministra Cose, pero renunció antes de ir al Parlamento. Y el 15, la ministra de Educación por temas vinculados con los centros MEC y el tema de la compra del Museo Gurvich y alguna cosa más. Gracias por haber venido. A ustedes. A ustedes, muchas muy gracias. amables. No, Tiempo de hacer una pausa y volvemos en instantes. Antes de eso, Marinés, sepan que Rayito de Sol te invita a disfrutar el verano con su nueva línea de alta protección resistente al agua. Productos hipoalergénicos y de fácil aplicación Rayito de Sol, con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta el verano y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol. Rayito de Sol te protege más que siempre. Distribuidor exclusivo Eduardo Chiape.